Bueno, entonces vamos a continuar con la revisión de gram negativos. Entonces, previamente habíamos visto que para el tratamiento de un microorganismo gram negativo, pues íbamos a tener en cuenta el cubrimiento de anaerobios, el cubrimiento de pseudomonas y adicionalmente el cubrimiento o digamos el comportamiento en cuanto al perfil de resistencia, que son como los puntos más importantes junto con la penetración a los tejidos para escoger un antimicrobiano en función pues, de la infección. Entonces vamos a hablar en primera instancia de las penicilinas. En este caso vamos a hablar de la ureidopenicilina, que está asociada en este caso a un inhibidor de beta-lactamasas, que es el tazobactam. Entonces vamos a hablar de la piperacilina tazobactam. Es una ureidopenicilina, pues digamos que ya digamos de manera estandarizada se administra asociado a un inhibidor de beta-lactamasa, y los puntos más importantes del piptazo que pues digamos debemos tener en cuenta en cuanto a su cubrimiento es que tiene la capacidad de cubrir microorganismos anaerobios y adicionalmente va a tener efecto anti-pseudomonas. Entonces digamos que los criterios que idealmente se deben tener para la administración de este tipo de antibióticos pues es la presencia o la sospecha en este caso de una infección que presente estos dos grupos de microorganismos. En cuanto a los anaerobios, pues es digamos más activa contra las enterobacterias y va a estar digamos con una actividad ideal contra los bacterioides frágiles. Y pues vemos que adicionalmente es activa contra cepas de las Klebsiellas en general de todo el grupo y de los enterococos. Es eficaz en el tratamiento de infecciones intraabdominales, digamos que es allí donde nosotros pues vamos a sospechar idealmente pues la presencia de estos microorganismos, especialmente cuando se tiene o se sospecha un absceso intraabdominal dada pues adecuada penetración. Adicionalmente pues nos puede funcionar para infecciones cutáneas y de piel y tejidos blandos. En el tracto respiratorio inferior podría también tener funcionalidad. Tracto urinario complicado es tal vez una de las más extendidas junto con las intraabdominales en cuanto a sus indicaciones, y adicionalmente es útil en infecciones ginecológicas y en neutropenias febriles. Digamos que gracias a su amplio espectro pues tiene una amplia gama de usos. Es importante tener en cuenta que no es un medicamento que se indique digamos como una primera línea de tratamiento a menos que el estado del paciente y al menos la sospecha diagnóstica del sitio de la infección pues no lo permita. Es importante también adicionalmente tener en cuenta que es digamos la piperacilina tazobactam es un inductor y adicionalmente, como veíamos en la charla anterior, pues es un sustrato de las beta-lactamasas inducidas por AMC. Entonces en este caso pues no se recomienda el uso porque primero las induce y además se hidroliza. Y debemos tener en cuenta que en función del perfil de resistencia pues debemos tener en cuenta que en el contexto de una bacteria gram negativa, enterobacteria, que sea hiperproductora de penicilinasas pero que adicionalmente sea IRT, pues tampoco nos va a funcionar. Entonces ni en patrones IRT ni en patrones BLE y tampoco idealmente en AMCES. Entonces eso ya pues nos limita un poco el espectro en cuanto a la resistencia. Ya digamos que hablando un poco sobre la penetración de los tejidos, pues debemos tener en cuenta que el más estudiado es el pulmonar. Tiene una relación de líquido de revestimiento epitelial versus plasma que permite una concentración de entre la mitad a aproximadamente la misma concentración plasmática. Es decir, tiene más o menos la concentración similar a la del plasma o por lo menos a la mitad. Y se han hecho estudios con dosis de 4.5 gramos cada 8 y cada 6 horas. Se ha demostrado adicionalmente que este antibiótico acumula en pulmón también en función del tiempo de tratamiento. Entonces, una cosa es administrarlo a la primera dosis, que se alcanzan concentraciones bajas, pero después de alcanzar el estado estacionario, o por lo menos después de la quinta dosis, pues vamos a encontrar que ya la concentración es similar a la del plasma. Acá vemos que la penetración al líquido cefalorraquídeo es muy baja, es por debajo del punto 1, digamos, está por debajo de 0.1 veces la concentración plasmática, es decir, inferior al 10%, por lo tanto no se recomiendan infecciones del sistema nervioso central. Acá vemos el componente del tejido pulmonar, dependiendo del tiempo que pase, si nos damos cuenta
alcanza rápidamente las concentraciones a nivel pulmonar, aproximadamente 1.5 horas después de la administración de la primera dosis. Veíamos lo que comentábamos aquí, el revestimiento epitelial versus plasma. En las secreciones bronquiales pues también va en función del número de dosis, de 0.02 a 0.25 veces la concentración del plasma, y pues no hay estudios a nivel de la mucosa bronquial. Entonces, pues como nos damos cuenta, tiene un buen perfil a nivel pulmonar. A nivel de piel, pues entonces acabamos de encontrar que en el líquido intersticial o fluido intersticial, sobre, digamos, el área bajo la curva plasmática, los pacientes tienen rangos que alcanzan entre el 25 al 27% de la concentración plasmática. Pues esto permite que, aunque no es muy alta, sí tiene concentración, sí logra penetrar piel y podría utilizarse en el contexto de una infección de gram negativos, principalmente en tejidos blandos. Diabético. Y en el pie diabético, que es, digamos que por la caída de los microorganismos que vienen del perineo, llegan y colonizan pues esa parte de nuestra piel. Se ha descrito proporciones entre el 15 al 13% en hueso. Si nos damos cuenta que en hueso pues alcanza concentraciones un poco más bajas, sin embargo logra penetrar, y pues por esta relación pues vemos la indicación en el pie diabético. A nivel muscular pues las concentraciones varían entre el 18 al 30%, y acá pues quería también resaltar el componente abdominal, que alcanza concentraciones que van del 43 al 53% de la concentración plasmática. Por eso, digamos que también es ampliamente utilizado en infecciones intraabdominales, y especialmente si tenemos o debutamos con un absceso intraabdominal que tiene anaerobios y pues tiene la sospecha de los pseudomonas. Estos antibióticos que vamos a estudiar, pues en general todos son de administración parenteral, de uso exclusivo e intrainstitucional, pues por su espectro y pues también por la capacidad de inducir resistencia. Entonces se restringe el uso intrahospitalario. Vienen suspensiones para reconstituir, usualmente pues la concentración es 4 gramos de piperacilina más 500 miligramos de tazobactam, de que la dosis sea de 4.5 gramos, y se puede administrar en intervalos de 6 a 8 horas. En pediatría, pues como ya conocemos, las dosis van por kilogramo, y pues también se divide 3 a 4 dosis con una dosis máxima diaria de 6 gramos día. No olvidar que es un beta-lactámico y que, aunque el riesgo es bajo, pues puede y se ha descrito disminuciones del umbral convulsivo, y también alteraciones a nivel hematopoyético, es su principal componente. Puede generar leucopenia, anemia, y en casos mucho más raros, trombocitopenia. Este medicamento pues tiene una eliminación importante a nivel renal, de allí también que sea utilizado en el contexto de infección de vías urinarias, cuando los medicamentos tienen unas eliminaciones por encima del 80% de forma inalterada, pues tienen concentraciones que alcanzan hasta 50 veces la concentración plasmática. Pero cuando tenemos falla renal, eso me puede llevar a mí a tener acumulación, y ahí el problema de toda la toxicidad que se venía comentando. Entonces aquí vemos la recomendación de ajustar la dosis de la piperacilina tazobactam en función del aclaramiento de creatinina. Digamos que cuando tenemos dosis usuales de 4.5 gramos cada 6 horas, pues nos damos cuenta que el ajuste empezaría a correr desde los 40 mililitros minuto de tasa de filtración glomerular calculada. Acá pues vemos que si está cada 6 horas, podemos espaciar el intervalo a cada 8 horas, y en tasas de filtración por debajo de 20, pues vemos que podemos administrar 4.5 cada 12 horas, o la mitad de la dosis, 2.25 cada 6 horas, que pues es como el enfoque que usualmente se utiliza a nivel clínico. Adicionalmente, pues también hay algunos estudios que se han realizado en el método de infusión continua, en infusiones intermitentes, usualmente en 4 horas, pues lo que se hace es prolongar el periodo de infusión, manteniendo dosis que van de 3.375 a 4.5 gramos. Lo que se hace es extender el tiempo de infusión, en vez de 4, o hacerlo cada 12 horas, disminuyendo la cantidad de infusiones intermitentes por día. Entonces esa sería la piperacilina tazobactam. No olvidar entonces antipseudomona, antianaerobios, abdomen, urinario, pulmón, y ajuste de dosis en función renal. Y es un inductor de ANSES, no utilizar en BLES, no utilizar en IRTs y no utilizar en ANSE temporal. Es como lo que uno podría hacer de
En cuanto al cefepime, entonces tenemos una cefalosporina de cuarta generación, digamos que tiene un espectro similar, de ahí que uno pues usualmente compare cefepime versus piutazo. Se sintetiza como una cefalosporina que tiene una estabilidad hidrolítica aumentada en enzimas, entonces teníamos, como hemos visto previamente, enzimas como la SHB1 y el TEM1, que son cefalosporinasas. En este contexto, pues digamos que el cefepime, al ser de cuarta generación, pues su espectro de acción contra gram positivo se vuelve un poco más estrecho. Sin embargo, sigue teniendo actividad contra gram positivos, entonces pues cabe la posibilidad de usarse. Sin embargo, pues su efecto principalmente va enfocado a los gram negativos. Tiene, digamos, una mejor penetración a un mecanismo de resistencia no enzimático, que es la modificación de las porinas o MPFUR. Estas porinas pues limitan el paso de muchos betalactámicos, y el cefepime, gracias a su estructura y pues a su relación de cargas, pues permite el paso a través de esta porina. Eso aumenta su actividad. Tiene una muy buena penetración, tiene una capacidad para dirigirse a múltiples grupos de PBPs, y adicionalmente tiene una afinidad disminuida por betalactamasas. El cefepime también nos cubre pseudomonas, pero no tiene actividad contra anaerobios. Digamos que allí esa es como, digamos, la desventaja, entre comillas, que tendría frente a la piperacilina tazobactam. Usualmente en la práctica clínica uno ve que el cefepime, en el contexto de una infección con sospecha de anaerobios, pues se adiciona el metronidazol, dado que pues él no tiene actividad contra los anaerobios. Y otro punto importante, esto fue lo que se extrae literalmente del texto, el cefepime tiene la ventaja sobre el piutazo que tiene una muy buena estabilidad contra las betalactamasas de los AMCs. Entonces, cuando nosotros tenemos microorganismos, por ejemplo, que son AMC y que ya en el perfil del antibiograma nos aparece como IRT, ahí no podemos utilizar piperacilina tazobactam, entonces podemos utilizar cefepime porque él es estable ante esa hidrólisis, dado que tiene una menor afinidad de esas betalactamasas, y además tiene una menor, digamos, tiene una menor capacidad de inducir, es un inductor mucho más débil que el piutazo, entonces se puede utilizar. Y también ha tenido actividad contra especies como el Cleocae, incluyendo, digamos, cepas que tienen AMC, digamos, presentes. Entonces acá lo que podemos resumir es que aumenta la actividad contra bacilos gram negativos, es más resistente a otras, es más resistente que otras cefalosporinas asociadas a la resistencia AMC, inducible a amplio espectro. Entonces acá encontramos Enterobacter, Proteocitobacter y Serratia, y pues su indicación sobre la piperacilina tazobactam podría ser en este contexto, ya con ese aislamiento digamos, dirigido como tal. IRTs, bleas, AMCs, pero AMC sobre todo las AMC tempranas. Que incluye apnea, ¿cierto? Klebsiella aerugine, Citrobacter, Freundi, Enterobacter cloace y Yersinia enterocolítica. Proteus y Serratia son AMC tardías, y uno podría utilizar Ceftriaxona. En cuanto a la penetración de tejidos, también tiene un perfil cinético de penetración muy similar al de la piperacilina tazobactam. Encontramos que a nivel intraabdominal pues, tiene una penetración o una concentración del 50 al 70% de la concentración plasmática. Eso pues, da también para ser un medicamento de elección en el contexto de una infección intraabdominal. Acá, ¿cuál sería la notación? No en abscesos, o si hay absceso hay que adicionarle, entonces, por ejemplo, metronidazol para cubrir los anaerobios. En penetración a hueso se hizo un estudio que demostró que la administración de dosis única de 2 gramos redujo la relación tejido-plasma, produjo una relación tejido-plasma del 80% de la concentración plasmática. Esto nos dice que el cefepime tiene una muy buena penetración al hueso, mejor que el piutazo, de hecho, y especialmente a nivel del hueso esponjoso, que alcanzó a tener una concentración del 100% de la concentración plasmática, y a nivel cortical del 87%. Entonces es un medicamento que tiene una buena penetración a hueso. Piel, tenemos entonces concentraciones superiores a la concentración plasmática, es decir, tiene concentraciones por encima del 100% de la concentración plasmática. Esto pues digamos que también nos permite tener, como les decía, un perfil similar al de la piperacilina tazobactam.
Estudios, digamos, a nivel del sistema nervioso central, pues las relaciones líquidas cefalorraquídeo-plasma nos han mostrado relaciones que van del 0.3 a 2.14 veces la concentración plasmática. Y de hecho se ha demostrado en ausencia de inflamación meningia. Acá recordemos que cuando se inflaman las meninges aumenta la penetración de los betalactámicos. Entonces nos damos cuenta que el cefepime pues tiene buena penetración, pero el problema es que es variable, no es muy predecible. Esa es como su única limitación. Pero digamos que experimentalmente se ha descrito su penetración al líquido cefalorraquídeo. A nivel pulmonar, pues encontramos una concentración de cerca del 80% de la concentración plasmática. Si nos damos cuenta, tiene una concentración que se alcanza del 0.5 horas, es decir, se concentra más rápido que la piperacilina tazobactam, que requería de 1 hora y media, pero pues el tiempo es bastante... Eso es muy importante porque muchas veces uno dice, no, es que ambos llegan fuertemente al pulmón, y es cierto, los dos, tanto piptazo como cefepime llegan a pulmón, ¿cierto? Tejido pulmonar, pero fíjense que el cefepime a la primera dosis ya está obteniendo, digamos, concentraciones que permiten un efecto antimicrobiano. El piptazo demora. Entonces, por eso, hoy cinéticamente, por temas farmacocinéticos, recomendamos más cefepime en pulmón que piperacilina tazobactam. Acá tenemos pues las relaciones con el líquido a nivel pulmonar, que alcanza la misma concentración plasmática. A nivel de la mucosa bronquial, concentraciones del 60% de la concentración plasmática. Entonces llega a secreciones, llega a tejidos, llega a parénquima y tiene una buena penetración. Entonces es un medicamento muy bueno en cuanto a su cinética en pulmón. A nivel abdominal, pues se describe una concentración cercana al 50%, de ahí que pues también se indique a nivel abdominal. Es una buena opción a nivel, digamos, de sistema musculoesquelético, y en infecciones de piel y tejidos blandos pues alcanzamos buenas concentraciones. Eso sí, un poco más despacio, pero se alcanza una buena concentración por encima del 100% a las 2 horas. Acá pues digamos los estudios se hicieron con dosis de 2 gramos de carga, se hace dosis de carga de 2 gramos seguida de una dosis de continuación de 4 gramos durante 24 horas, esto se hacía en infusión. Y se encontraba que la relación se podía incluso optimizar aún más y llegar a concentraciones ya estables de el 100% de la concentración plasmática. Si utilizamos dosis de 6 gramos en infusión continua. O una dosis de 6 gramos en infusión. Es lo que utilizamos y recomendamos. Listo. Entonces, nuevamente es un antibiótico de uso intrainstitucional, exclusivamente de administración parenteral. Tenemos una concentración de 0.5 a 1 gramo, y en adultos tenemos dosis de 1 a 2 gramos cada 12 horas, y bueno, de cada 12 a 8 horas, y en pediátricos la dosis recomendada es de 50 miligramos por kilo día, dividida en 2 dosis. Esencialmente, sistema nervioso central 2 cada 8, pulmón 2 cada 8, abdomen 2 cada 8 más metronidazol, piel y tejidos blandos, una administración de 2 cada 12 se puede utilizar. Orina, 1 cada 8, porque se concentra muy bien en la orina, entonces podemos bajar la dosificación inclusive. El gran problema es su alteración en la función renal, ¿no? Sí, hay unos fenómenos, ocurre más con la piperacilina tazobactam, por ejemplo, de la pseudoobstrucción, que le muestra a uno, de una pseudofalla renal, que le muestra a uno una elevación de la creatinina, pero realmente es por disminución del aclaramiento. Pero en este caso, pues hay estudios que sí han demostrado que el aclaramiento sí se correlaciona con una alteración funcional, es decir, si hay daño, no es como la piperacilina, que es un pseudo. Precisamente por lo mismo, por su amplia eliminación renal, exactamente el mismo perfil de la piperacilina, pues todo medicamento que tenga una eliminación por encima del 80% a nivel renal de forma inalterada, pues va a requerir de ajuste de dosis. Esto pues tiene 2 puntos: ajuste de dosis en función del aclaramiento. Vemos que el aclaramiento pues ya en este contexto pues va usualmente por debajo de 60 miligramos. Veamos que para el piptazo lo ajustamos por debajo de 40 mililitros minuto de tasa de filtración, cuando tenemos dosis de 1 cada 12, 2 cada 12, 1 cada 6 y 2 cada 8. Entonces lo que vemos en general es ampliar el intervalo de dosificación en el contexto de un aclaramiento que va de 30 a 60 mililitros minuto.
Cuando ya está por debajo de 30, ya tenemos que ajustar también la dosis en sí, no solamente el intervalo de dosificación. Entonces vemos, por ejemplo, que si teníamos una indicación de 2 gramos cada 8, pues tasas por debajo de 30 va a ser 1 gramo cada 12 o incluso 2 gramos cada 24, son las opciones plausibles. Y por debajo de 11 mililitros minuto, pacientes en estadio 5, ya por ejemplo en diálisis o con requerimiento de diálisis, pues 1 gramo cada 24 si es una diálisis intermitente. No puede enfrentarse un paciente que se dializa 3 veces por semana, entonces ahí lo que uno hace es administrar 1 gramo cada 24 usualmente. Sí, el gran problema es que el llegar a un ajuste de dosis adecuada y ese balance toxicidad, estatus no convulsivo versus efecto terapéutico. Lo ideal es hacer TDM, o sea, la medición de niveles terapéuticos. Eso hay que recomendar en estos casos. O utilizar otro antibiótico. Porque el ajuste, pues esto es muy teórico, pero cada paciente se comporta distinto. Lo ideal es medir niveles. No tenemos niveles, entonces utiliza otro antibiótico. Porque sí hemos visto, y mucho se ve en la práctica clínica, el estatus no convulsivo. Cuando el paciente hace falla renal. Luego vienen, digamos, 2 cefalosporinas que, digamos, son de tercera y de cuarta generación, pero que son medicamentos de un ingreso, digamos, más reciente, comparando pues, al ingreso del mercado, la salida de la práctica clínica de la piperacillina, tazobactam y el cefeprime. Y pues digamos que tienen un punto muy novedoso que son los inhibidores de beta-lactamasas. Estos inhibidores de beta-lactamasas, avibactam y tazobactam, son inhibidores de beta-lactamasas que ya vienen de una segunda generación. Digamos que tenemos los de primera generación, que son los clásicos que uno conoce, sulbactam, digamos, en ese contexto, pero tenemos los que vienen de segunda generación y dentro de la segunda generación hay 2 subgeneraciones adicionales. ¿Qué es lo que busca el avibactam y tazobactam? O bueno, ¿qué es lo que buscamos con la mejoría de los inhibidores de beta-lactamasa? Aumentar su resistencia a la hidrólisis de, digamos, de beta-lactamasas, ya digamos, serinas. Algunas creo que ya se está buscando la inhibición de las metalo-beta-lactamasas, como por ejemplo con el parvobactam. Pero pues son medicamentos que aún están en estudio, que aún no han llegado a nuestro país, pero lo que buscamos es entonces ampliar nuevamente el espectro, principalmente, por ejemplo, hacia las GLES y hacia las carbopenimasas. Este artículo de revisión me pareció muy interesante, muy recomendado. Es una revisión que se hizo en Buenos Aires, en Argentina. Se hizo una revisión, digamos, de la literatura y quisieron ellos compararlo con los perfiles de resistencia que se estaban generando en sus hospitales. Es un artículo muy interesante que nos va a resumir bastante bien, digamos, como la evidencia. Entonces, se comienza, digamos, pues teniendo en cuenta eso, los inhibidores de beta-lactamasa. Entonces aquí vemos que tenemos los de primera generación, que está el ácido clavulánico, el sulbactam, el tazobactam, que ya son, pues, digamos, los que veníamos usando. Y aquí el punto importante es que ellos son derivados de la estructura beta-lactámica. Eso permite que la beta-lactamasa lo reconozca y los hidrolice más lentamente, de manera que el beta-lactámico pues, pueda actuar. Son activos en las clases A y B de las beta-lactamasas, es decir, en las serinas, pero son inactivos contra las células de las beta-lactamasas, que ahí es cuando empezamos a tener, por ejemplo, dentro de ellas las que tienen actividad metalo, y solamente el sulbactam tiene actividad intrínseca frente al Acinetobacter baumannii. Acá pues esto es como un extra, digamos, el Acinetobacter baumannii es un microorganismo que tiene que tener un perfil de resistencia bastante importante y uno ve que a veces es resistente a todos los beta-lactámicos, pero es imprescindible el tratamiento con el sulbactam gracias a esa inhibición que tiene, incluso ahora. Entonces ahí cierro ese paréntesis. Tenemos ahora la segunda generación, tenemos que estos de segunda generación son inhibidores que estructuralmente no se derivan del anillo beta-lactámico, sino de una estructura que se le conoce como divancebiciclooctano o DBO. Entonces, al tener una estructura diferente, eso les confiere una mayor resistencia a la hidrólisis. Entonces tenemos dentro de la segunda generación hay 2 generaciones o 2 subgeneraciones. Los de primera generación, ahí tenemos el avibactam y el relebactam, que nos vamos a dar cuenta que ya son activas contra las tipos C y D, activas frente a KPC y OXA48, es decir, activos frente a carbapenemasa.
No tienen actividad antibacteriana intrínseca, no son activos contra el Acinetobacter, ahí entramos que el sulbactam sigue siendo de elección, y no son activos frente a productores MBL. Ahí digamos que solito tiene que asociarse, ahí sí ya la terapia no puede ser. Son las metalo-betalactamasas, NBL, metalo-betalactamasas. Metalo-betalactamasas. Y luego tenemos la segunda generación, que es el Nacubactam, Sidebactam. Hay varias moléculas, acá solamente nos reportan dos, pero hay varias en estudio, y son más activas frente a la C en comparación contra las previas, y tienen actividad intrínseca contra las pseudomonas y el Acinetobacter. Entonces, esta es, digamos, como la parte novedosa de estos medicamentos. No olvidar entonces los tipos de beta-lactamasas, y que algunas pueden ser usualmente carbapenemasas, y acá importante, en las B como en las NDM1 no alteran la estructura de los monobactámicos, porque ustedes van a encontrar a veces, y no a veces se encuentra en la práctica clínica, la asociación ceftazimab-bactam-astronam. Entonces esto está explicado en que algunas de estas enzimas, específicamente estas, no son activas contra los monobactámicos. Ahora en otras que sí, eso ya dependerá del microorganismo. Bueno, y acá nos da esta parte, entonces nos dice cuáles las inhibitas o bactam, las tipo A de estos genes, pero es inactiva contra las tipo B, contra las AKPC, y no sirve contra la doxa-48. En cambio la bivactam es activa contra todas, menos contra las clase B. Por eso esa mezcla, ¿no? Ceftazimab, bivactam, astronam, porque muchas veces las metalo-betalactamasas, NDM, BIM, ¿cierto? Estas son habitualmente coexpresan otro tipo de resistencia, BLE, por ejemplo, o AMC, y por eso ceftazimab bivactam para la BLE, AMC, ¿cierto? Y el astronam para las metalactamasas. Ahorita viene, y ya se utiliza en otros países, el uso de astronana bivactam. Astronana bivactam es interesantísimo porque esta sí tiene espectro frente a las metalo, y no hay que utilizar ceftazimab porque de todas formas ceftazimab se presiona, ¿no? Presiona resistencia. Entonces ya en otros países utilizan astronana bivactam, muy interesante en metalo-betalactamasas. Y cefidrocol es el otro que viene, cefidrocol, como un sideróforo, nueva clase de cefalosporinas, pero es un sideróforo donde tiene un espectro frente a todo lo que ustedes están viendo allí, el cefidrocol. Entonces ya pues teniendo en cuenta ya la parte de la cefalosporina, pues la ceftazidima, digamos que acá vemos los ajustes de dosis. Entonces acá ceftazidima y bivactam, no olvidar el aclaramiento renal. Nuevamente, muy parecido a los dos previos, se elimina adecuadamente por la orina, entonces tiende a acumularse en el sistema urinario, y su actividad y su acumulación pues también se genera. Tiene el mismo perfil de penetración, entonces uno ve intraabdominal, pulmonar y urinarios, como son como los tres sistemas más importantes en el contexto de estos medicamentos, por lo menos en cuanto a sus indicaciones. Tenemos entonces que los ajustes de dosis, pues digamos que por tasas de 50 para arriba pues no es necesario. Acá vemos que tendríamos 2 gramos cada 8 del ceftazidima más 500 miligramos de la bivactam, pero ya por debajo de 50 sí tenemos que empezar a hacer ajuste, por lo menos para el ceftazidima, que iría a 1 gramo cada 8 horas del ceftazidima. Ya tasas por debajo de 30, vemos que ya el ajuste debe ser de 750 miligramos y adicionalmente aumentar el intervalo a 12 horas. Y ya por debajo de 15, pues 750 miligramos una vez al día. Cuando ya estamos en enfermedad terminal en hemodiálisis intermitente, una opción que se plantea es administrar 750 miligramos cada 2 días. Pero lo ideal, acá es importante, estos medicamentos se dializan, es decir, quedan atrapados en la membrana de la diálisis del hemofiltro. Entonces lo ideal es administrarlo luego de las sesiones de diálisis, que usualmente son cada 48 horas o 3 sesiones por semana, dependiendo del paciente. Y bueno, pues aprovechando que tenemos la tabla, entonces tenemos el ceftolozano,
que pues lo mismo, 1 gramo cada 8 horas por encima de 50, dosis estándar, pero por debajo de 50 reducimos a la mitad de la dosis, manteniendo el intervalo, y ya por debajo de 30 hay que reducir la dosis, pero algo importante es que no se aumenta el intervalo en el ceftriaxona. Y en enfermedad, digamos, crónica ya terminal, pues se puede dar una dosis de carga, y luego, si nos damos cuenta, se disminuye aún más la concentración. ¿Por qué no modificamos el tiempo o los intervalos por sus tiempos de vida media? Son más cortos, entonces pues no nos permite cinéticamente mantenerlo cada 12 horas. Y pues la idea es mantener pues una concentración estable, porque pues también se ha descrito pues algo también parecido al cefepime con reacciones adversas de ese orden de disminución del umbral convulsivo. Entonces vemos ceftazidima y Bactam, importantísimos, una cefalosporina de tercera generación, digamos que haría parte de la misma generación de la ceftriaxona, por ejemplo. Es importante tener en cuenta que tenemos actividad antiseudomona y digamos que nos da la capacidad de administrarse en contextos ya de multidrogaresistencia. Estos antibióticos no se utilizan de primera línea, usualmente uno los administra ya en terapia dirigida, son resistentes a las beta-lactamasas tipo C, cefalosporinas a SAM-C, algunas BLE, no todas, pero sí la mayoría, y vemos que tiene un perfil muy parecido, ya es a los carbapenémicos, es decir, la asociación de la Bivactam a la ceftazidima nos permite a nosotros tener una actividad comparable al siguiente grupo, que serían los carbapenémicos. Y es una opción, pues, digamos que está en crecimiento para tratar BLEs sin necesidad de gastar, digamos, es una opción no carbapenémica. ¿Listo? Pues ya cuando las otras opciones no carbapenémicas no se pueden hacer. Sus principales estudios, complicadas e infecciones intraabdominales. Vamos a ver ahorita algunas otras cositas. Es activa frente a la mayoría de anaerobios, entonces cubre pseudomonas, cubre anaerobios y es resistente a hidrólisis de casi todas las beta-lactamasas, excepto las NM. Y bacterioides y clostridium pues son como los que más... Aunque los estudios originales en infección intraabdominal tienen ceftazidima y Bactam más metronidazol. A pesar de que sí hay algún espectro frente a anaerobios, pero es imprescindible combinar con metronidazol. O sea, no es lo mismo que piperacilina, tazobactam. Entonces, piptazol lo utilizan